Las palabras del presidente Gabriel Boric en la cumbre CELAC que se estaba realizando en Argentina causaron revuelo en Perú cuando se refirió a la situación política que está atravesando ese país, incluso una queja diplomática. Tildaron sus dichos de irrespetuosos. Vamos a estar hablando de sus declaraciones, de las implicancias que puede tener, de cuánto daño o no las relaciones entre ambos países. Para todo esto nos acompaña el analista internacional de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz. Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Hola Patricia, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Y bueno, partamos de inmediato analizando estas declaraciones del presidente Gabriel Boric. Él de una u otra forma le atribuyó al gobierno de Dina Boluarte, Jorge, las violaciones a los derechos humanos que se han estado Sí, dando en los últimos días por la crisis política sí. que vivían. Él decía, no podemos ser indiferentes cuando en Perú, bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar por lo que consideran que es justo, terminan baleadas por quienes debieran defenderlas. Después de esto también pidió un cambio de rumbo. Es mucho más largo, en verdad, la declaración. El discurso fue bien extenso, Jorge, pero con estas palabras y lo que generaron después, ¿qué le parecieron en primer lugar sus declaraciones? Eh, Son tremendas. Y las podríamos poner en un marco, Patricia, porque la Cancillería viene cometiendo errores muy graves durante mucho rato, pero los otros errores con los demás no se notaban mucho. Sin embargo, cuando son con los vecinos, los errores son graves. Y este es un error grave. ¿Por qué? Porque primero es durísimo. La imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú. La verdad es que nosotros no somos autoridad para decirle nada a nadie. Fíjate que voy a saltarme un poquito. Nosotros armamos un tremendo problema porque porque el canciller, el embajador Bielsa dijo algunas cosas en directa alusión a una resolución del gobierno. Y se generó todo esto más allá de la reunión, más allá de los trascendidos. Pero se generó un problema. Bueno, entonces, ¿con qué autoridad nosotros le podemos llamar la atención al embajador Bielsa si estamos haciendo lo mismo con Perú? Y lo otro que es muy grave es que, siendo el presidente, el jefe de las relaciones exteriores, tiene que conocer cuáles son los principios que regulan las relaciones exteriores de Chile. Y entre los principios que están declarados, están en la página de la Cancillería, están entregados al mundo, dice que nuestro país es contrario a la intervención de asuntos internos de otras naciones. Entonces, me da la impresión a mí que el presidente Boric se equivocó de escenario y le estaba hablando no a América Latina, no a CELAC, sino que estaba en una, no quiero decir una conferencia de partido, pero yo creo que estaba en una reunión de amigos y se le fue el vocabulario, pero eso tiene unas consecuencias graves. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos. O sea, si es con un país de África o de Asia o de cualquier parte, ok, están lejos, pero estos están aquí al lado. Entonces van quedando anotados en una cuenta como puntos en contra, y que en algún instante nos van a pasar esa cuenta. Y ese asunto sí que es sumamente delicado. La Para mejor usted, manera, perdón, dime, para usted dime, entonces sus palabras son derechamente una intromisión en la política de Perú. son derechamente una intromisión en la política de Perú. Perú está en el medio de una crisis tremenda, pero es un problema de Perú. No es un problema del resto de los estados. Nosotros también tenemos una crisis y la solucionamos de una manera. Colombia tuvo su crisis y la solucionó de una manera. México tiene sus problemas con narcotraficantes, con el crimen organizado, lo soluciona su problema. Pero dejemos a Perú que solucione los problemas de su manera. Es más, no nos podemos olvidar, y aquí en CELAC se cometieron varias cosas que llaman la atención. Fue muy importante el asalto que hacen las fuerzas, comillas, bolsonaristas en Brasilia, pero no fueron importantes el asalto que hacen las fuerzas de Castillo a la democracia en Perú. Entonces hay algunas diferencias que empiezan a golpear, y CELAC pasó eso. Entonces hay elementos en esta conferencia y que motivan el discurso del presidente Boric que son tremendamente difíciles de asumir, porque debemos dejar que los países solucionen sus problemas con su institucionalidad. Perú, el problema que tuvo fue un intento de golpe de Estado. Entonces, no podemos olvidar eso. Y el presidente Castillo era un presidente que estaba más allá, más a la izquierda del Partido Comunista, era de los radicales de izquierda. Lo único que estaba más a la izquierda de la elección era Mendoza, la candidata Mendoza. Entonces, estaba muy a la izquierda. Bueno, eso se nos olvida cuando empezamos a intervenir. Y por eso y además que es muy grave que el presidente diga, personas que salen a protestar pacíficamente terminan muertas. Ese es un problema de Perú.
nosotros no podemos opinar porque no estamos ahí, no estamos en esos zapatos y estamos rompiendo e interviniendo en la institucionalidad peruana. Jorge, para algunos las palabras del presidente Boric causaron especial sorpresa porque en su momento, con ya Pedro Castillo encarcelado y ya después del intento fallido de autogolpe, él se negó a firmar esa carta donde sí firmaron otros para apoyarlo. Entonces, muchos no entienden por qué el giro, por qué el cambio ahora con sus palabras. ¿Cómo lo ve usted? Por eso que yo pienso que olvidó el escenario donde estaba, olvidó a quién le estaba hablando, olvidó que la delegada, la canciller de Perú estaba sentada ahí mismo y le contestó inmediatamente. Entonces, me da la impresión a mí que esto es un nuevo error de la Cancillería, porque la Cancillería debe haberle dicho, presidente, usted es el jefe de las relaciones exteriores de Chile y los principios dicen que no tiene que hablar de eso, no tiene que meterse en ese problema. Había muchas otras cosas para hablar. Las migraciones, podríamos haber hablado de las migraciones, podríamos haber hablado del crimen organizado, podríamos haber hablado de la inflación, del problema económico, hasta de la moneda azul, de todo, pero no intervenir directamente en un problema que además tiene un tinte ideológico asociado a él. O sea, hay muchas cosas que suceden aquí, y si se olvidó de la firma de la carta, que antes no la quiso firmar, bueno, no nos olvidemos que el líder de todo esto, antes que asumiera Lula, era López Obrador. Y López Obrador intervino directamente en Perú. La política peruana, la presidenta peruana declaró persona non grata al embajador de México. Entonces, hay elementos que hacen cambiar un poquito la posición y probablemente esos elementos son los que llevaron al presidente Boric a lanzar este discurso que fue tremendamente agresivo y tremendamente dañino para nuestras relaciones exteriores. Para ustedes esto pasa entonces por un tema de revisión de discurso, de equipo general, no solo por la persona misma del presidente Boric. Hay dos elementos que se conjugan aquí. Primero, el presidente Boric tiene un voluntarismo de decir cosas. Y segundo, a ese voluntarismo, el canciller, o la canciller en este caso, tiene que decirle cuáles son los límites de su discurso. Es una conferencia internacional. Y es un segundo error dentro de una conferencia. Acuérdense en la Cumbre de las Américas, donde también habló en contra de la cumbre, estando en Estados Unidos, habló en contra de que en esta reunión no está el representante de Estados Unidos, el representante de Estados Unidos está sentado a su lado. Entonces, hay cosas que son graves y que vienen de el no saber ejercer o no saber cuál es el trabajo que tiene que hacer la Cancillería. A propósito de las repercusiones en Perú, hoy día leía varios medios de ese país, cómo se lo tomaron, también las entrevistas que hacían al respecto, y muchos recordaban otro episodio en diciembre, después de que ya habían tomado preso, encarcelado a Pedro Castillo. Le preguntaron a nuestra canciller qué opinaba de lo que estaba pasando, y él decía, ok, no cumplió las normas constitucionales, pero no lo calificaría de golpista. Entonces muchos sumaban ambos episodios, ese y el discurso ahora del presidente Gabriel Boric. Con ambas cosas, Jorge, ¿se daña o no la relación bilateral entre ambos países? ¿O qué podría pasar con este escenario? A ver, lo más importante de las relaciones exteriores de un país son sus vecinos. Eso es lo más importante. Y en este corto periodo de tiempo, una semana, tenemos problemas con Argentina y tenemos problemas con Perú. Entonces, algo estamos haciendo mal. Las relaciones internacionales, efectivamente, vamos a seguir siendo vecinos, vamos a seguir teniendo problemas, tenemos que revisar la frontera norte, tenemos un problema pendiente con el triángulo que quedó de la Haya, tenemos muchas cosas. Estos detalles son los que empiezan a entorpecer las conversaciones porque en algún minuto aparece la libreta y dice usted en tal parte hizo tal cosa. Por lo tanto, tenemos una cuenta pendiente. ¿Y qué? No sabemos cuándo va a aparecer. Vamos a seguir conversando. El embajador va a seguir aquí, nuestro embajador va a seguir allá, nos vamos a dar alguna explicación, pero las cuentas siempre quedan pendientes en relaciones exteriores. Nunca se olvidan y aparecen en el momento menos oportuno.